Hola de nuevo, estimados amigos, me alegro de que podáis estar de nuevo con nosotros en este nuevo capítulo, segunda parte del tema que estamos tratando, que es ¿fue Jesús la primera creación de Dios? Espero que hayáis visto la primera parte, donde hemos tratado sobre todo el significado de la palabra primogénito, ya que los testigos de Jehová, basándose en el versículo de Colosenses, capítulo 1 y versículo 15 y 16, nos habla de que Jesús fue el primogénito de la creación y que ellos entendían que eso quería decir que Jesús fue la primera creación hecha por Dios. En esta segunda parte, lo que vamos a tratar es básicamente analizar un poco más en profundidad tanto el texto de Colosenses como un texto paralelo que se encuentra en Romanos capítulo 11. Así que os invito a coger vuestras Biblias y vamos a leer en Romanos capítulo 11 los versículos 34 y 36. Yo voy a leer este texto ahora que está tomado de la versión de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Así que voy a leer los versículos 34 y 36 de Romanos capítulo 11. Dice así: porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová? Versículo 36. Porque procedentes de él, y por él, y para él son todas las cosas. Entonces, en este texto hay un personaje central que es Jehová, que se nos dice quién ha llegado a conocer, a comprender su mente. Y en el versículo 36 se nos declara que ese Jehová es el creador de todas las cosas. Como dice el propio texto, por él y para él son todas las cosas. Hemos leído la versión en castellano, en español, pero me gustaría que analizáramos también de su libro el interlineal de las escrituras griegas, también producido por los Testigos de Jehová. Quisiera mencionar varios detalles. En el versículo 34 de Romanos 11, la palabra que nos aparece, que ellos han traducido por Jehová, es la palabra kurios. Entonces, ellos han traducido la palabra kurios por Jehová. Nosotros normalmente la traducimos por la palabra Señor. Si ahora pasamos al versículo 36, lo que se nos dice acerca de ese kurios, que ellos han traducido por Jehová, es que todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Las palabras que utiliza el texto griego son las siguientes: todas las cosas, tapanta, por Él, di autou, y para Él es autón. Entonces, una vez visto lo que se ha dicho acerca de Jehová, como ellos han traducido, o kurios, se nos ha mencionado que Él es el creador de todas las cosas, porque por Él y para Él son todas las cosas.
Bien, vamos a pasar ahora directamente al texto de Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16. Dice así, esta vez voy a leer de nuestro texto en nuestra versión de las Escrituras. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Interesante que en realidad nos está diciendo básicamente lo mismo este texto de Colosenses que el texto que hemos leído de Romanos. En Romanos se le atribuye ese hecho de crear todas las cosas por Él y para Él a Jehová Dios. Y en este texto lo que se dice es que a ese prototokos o primogénito de toda la creación se le atribuye el hecho de crear todas las cosas. Todas las cosas han sido hechas por medio de Él y para Él. Ahora, curiosamente, en la traducción del Nuevo Mundo se introduce una pequeña palabra que, a mi modo de ver, distorsiona lo que el texto griego está diciendo. Han introducido, aunque sea entre corchetes, otras. Entonces, lo que nos dicen es, todas las otras cosas han sido creadas a través de Él y para Él. Pero si analizamos el texto griego, precisamente también de su versión interlineal de las Escrituras, vemos que las palabras en griego son exactamente las mismas que en Romanos capítulo 11. Veamos. Estamos en el versículo 16. Tapanta, ¿qué quiere decir? Todas las cosas. Di autou, por Él. Curiosamente, en este caso, parece que el cambiar de por Él a decir a través de Él, quieren introducir la idea de que Jehová Dios crea a través de. Pero en realidad el texto griego utiliza las mismas palabras que significan por Él, di autou, lo dice lo mismo para Jesús en Colosenses que para Jehová en Romanos. Y además, otra característica para mí interesante es para quién se hace esa creación. En Romanos se ha dicho que es para sí mismo, o sea, Jehová crea para sí mismo. Y curiosamente, en Colosenses, que se hace referencia a Jesús como el creador, lo mismo, todas las cosas son hechas para Él. Entonces el texto griego, tanto de Romanos capítulo 11 como el texto de Colosenses capítulo 1, utiliza las mismas palabras referidas a la creación, en uno aplicado a Jehová y en otra aplicado a Jesús. Entonces, si las palabras que utiliza el texto griego son las mismas aplicadas a Jesús y aplicadas a Jehová, como ellos han traducido, ¿no será eso una prueba de que Jesús es el Jehová creador? Piensan que con añadir una palabra, según ellos que dicen, para hacer entender mejor el significado,
en realidad lo que están haciendo es distorsionar la verdad que está claramente expresada en el texto, porque utilizan las mismas palabras en Colosenses que en Romanos. También vimos en el primer capítulo de este tema que dicen que a Jesús no se le atribuye nunca la palabra de creador, solamente a Jehová. De hecho, si miramos en el texto aquí en Colosenses, la palabra utilizada es ektistai. ¿Quién puede crear si no es el creador? Entonces, en el texto de Colosenses, que es un paralelo al texto de Romanos, es una clara identificación de que Jesús es el creador de todas las cosas, aunque ellos quieran introducir una palabra para mejorar el sentido, pero lo que hacen es distorsionarlo, y a la vez todas las cosas las creó también Jesús para sí mismo. Entonces no podemos decir de que Jesús fue simplemente un agente utilizado por Jehová para crear todo el universo, todas las cosas que existen, sean dominios, potestades, todo, y precisamente para sí mismo, cuando Dios es celoso de su gloria y que Jehová dice, todas las cosas he creado para mí mismo. Jesús estaría acaparando algo que no le pertenece, si no es el creador Jehová. También ellos hicieron referencia al texto de Juan 1:3. Nosotros leemos, todas las cosas por Él fueron hechas. Si miramos el texto griego, una vez más, las palabras utilizadas en griego son las mismas que hemos visto tanto en Colosenses como en Romanos. Estas palabras son tapanta, o sea, todas las cosas, por Él, di autou, fueron hechas. Entonces, no podemos alterar esas palabras. Y se atribuyen de la misma manera a Jesús, como en Romanos que ellos han traducido por Jehová, se atribuyen a Jehová. Por lo tanto, el texto griego, si no lo alteramos como ellos hacen, añadiendo palabras en la traducción, si tomamos la escritura tal y como nos ha sido dada, no nos queda más remedio que aceptar que Jesús es el creador de todas las cosas, que Él ha hecho todo como el creador Jehová, y que todas las cosas Jesús las ha hecho también para sí mismo, como nos dice Colosenses 1:16. Y el texto de Juan 1:3 también nos respalda esa verdad. Por lo tanto, ya para terminar este capítulo, vamos a leer 3 textos más para cerrar y concluir esta gran verdad. El texto primero sería Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, que dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oseas, capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. Con estos textos quisiéramos concluir haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto tanto en la parte 1 como ahora en la parte 2. Repasemos. Primogénito no significa el primer ser creado, sino vimos que puede significar, y que en este caso, en relación a Jesús, es simplemente una manera de darle una posición alta, sublime, de honor, de honra, como dice el texto de Colosenses, para que en todo Él tenga la preeminencia. Primogénito no significa el primer ser creado. Punto 1. Punto 2. A Jesús se le atribuye, en los distintos textos que hemos visto, igual que a Jehová se le atribuye que Jesús es el creador de todas las cosas y además que todas las cosas han sido hechas, creadas para Él. El texto griego no hace distinción entre esa atribución de creador de todas las cosas, no hace distinción entre Jesús y Jehová Dios. Por lo tanto, si nosotros no alteramos la Escritura, ella nos dará prueba contundente de que Jesús no fue la primera criatura, la primera creación hecha por Dios, sino al revés. Jesús es el creador de todas las cosas. Él es Jehová. Él es Dios eterno y creador. Y no solamente creador, como hemos visto en estos textos, Él es nuestro gran Dios y Salvador. Espero que estos simples, sencillos comentarios y análisis de la Escritura nos ayuden a conocer mejor a nuestro Jesús, a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gracias por estar con nosotros acompañándonos en estas series. Esperamos que puedan ser de ayuda para edificar vuestra fe, para arraigaros en la Escritura y conociendo la verdad que podamos ser libres, tal y como Dios quiere que seamos. Que Dios os bendiga y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.